Bueno, buenas. Continuando con nuestro club de lectura, vamos a iniciar lo que es el capítulo número 8. Una semana después, sin nada que mostrar aparte de un puñado de facturas de gastos e informes no concluyentes, más que llevar a cabo una investigación, tenía la impresión de haberme lanzado en plancha a la piscina. Habíamos dado palos de ciego en Washington y Nueva York, y ahora que estábamos en Boston, parecía que íbamos a seguir dándolos ahí también. El único consuelo era que nos alojábamos con mis padres en su amplia casa del South End, a 10 minutos en coche de la sede del FBI en Boston, en el distrito de North End de la ciudad, donde nos veíamos sometidos al desdén silencioso de nuestros colegas. Los polis y los federales tienen la mirada más hosca del mundo. Cada vez que me fijaba en uno de esos tipos, sabía que estaba pensando lo mismo. ¿Habéis venido desde Houston a investigar la muerte de un borracho que se cayó de un puto árbol? No encontramos nada de interés en el informe de la policía en la comisaría de Tremont Street, y tampoco descubrimos gran cosa en el escenario de la muerte de Williams Davidoff en Olmsted Park, salvo quizá el árbol en sí. Es un sicomoro de 15 metros, señaló Elena. Yo no intentaría subirme a él en verano, y eso que me gusta trepar. Ah, sí, claro, a veces voy a hacer escalada en block al gimnasio. Texas Rock en Campbell Road. Escalada en block, escalada sin cuerda. Eso parece una descripción de mi carrera en el FBI. Puede ser muy estimulante, si te refieres a eso. Claro, hasta que te caes. ¿Y piensas que eso es lo que ha pasado aquí? A ti concretamente, con esta investigación. Sigo en el aire, quizá, pero creo que está bastante claro cuál va a ser el resultado. Aprendemos de nuestros errores. ¿No es eso lo que nos enseñan en la academia? Me encogí de hombros. Siempre me ha gustado este parque. ¿Traías chicas aquí? Solo a ti. Es mi de suerte, supongo. Hasta el momento, no. Volví la vista hacia el árbol. Es el árbol perfecto, ¿verdad? Elena se volvió y se fijó en el patrullero de la policía de Boston aparcado en Jamaica Way. Eso han dicho esos. Encontraron trocitos de la corteza y musgo en su ropa y restos de su piel en esa rama. Moví la cabeza. Sí, pero ¿cómo coño trepó a un árbol como este? Elena se quitó la chaqueta y me la pasó. Solo hay una manera de averiguarlo. Una teoría se pone a prueba con un experimento. Eso es el método científico. Galileo. Sí, bueno, ten cuidado, Elena. Galileo descubrió la fuerza de la gravedad. No intentes descubrirla tú también. De hecho, te equivocas. Elena apoyó la mano en el tronco del árbol y levantó la vista en busca de un asidero. Galileo planteó que cuerpos distintos caen con una aceleración uniforme.
la misma chorrada. El caso es que entre Galileo y Aristóteles hubo un montón de personajes con teorías que no se tomaron la molestia de poner a prueba. Ya sabía yo que había algún motivo por el que no traía chicas a ese parque. Elena dio un salto, se agarró de una rama y se impulsó primero con un brazo y luego con los dos. Instintivamente acudí a ayudarla. No me toques, dijo con firmeza. Perdona. Aparté las manos y las entrelacé a la espalda en actitud penitente. Quería decir que tengo que hacerlo yo sola, como lo hizo él, si no, no tiene sentido. Columpió las piernas y se enganchó con las pantorrillas a la rama de la que estaba colgada. Sí, claro, qué estúpido por mi parte. Soltó una mano de la rama y se subió la falda hasta la cintura, ofreciéndome una vista espectacular de su ropa interior. Este parque es cada vez más bonito, comenté. Ya veo que estás ahí. Elena volvió a cogerse a la rama y forcejeó hasta conseguir encaramarse. Estoy presenciando un experimento científico, nada más, dije. ¿Y a qué conclusión has llegado, Galileo? A la de que eres una mujer atractiva. Desde tu perspectiva. Es verdad. ¿Qué edad tienes, Elena? 27. ¿Por qué? Williams Davidoff tenía más del doble. Si se subió a ese árbol, yo soy George Washington. El árbol que se supone que taló Washington era un cerezo. Elena se descolgó, se dejó caer a la hierba y luego se bajó la falda sobre los muslos bronceados. ¿Qué pasa? ¿No habías visto nunca unos panties? Claro, seguro que encuentras mi ADN en la mayor parte de los escaparates de tiendas de ropa interior por todo Washington. Ya, teniéndote a ti, no hace falta perros rastreadores, ¿eh? No era la nariz lo que tenía pegado el cristal, señalé. Bueno, por mí perfecto. No querrías que te hicieras una idea equivocada de mí, Elena. No, todo está quedando bastante claro. Agente Martis, empiezo empiezo a comprender a tu mujer. Ojalá tuviera yo tu capacidad de comprensión. No tengo ningún problema en decirte, Elena, que me está costando imaginar cómo es que la policía de Boston pudo haber confundido a un profesor de ciencia de 65 años con Indiana Jones. Elena se miró las manos un momento antes de escupir en ellas y frotárselas con un pañuelo que le ofrecí. Nunca me ha gustado mucho la ciencia, dije. Supongo que es demasiado exigente desde el punto de vista intelectual para ti. Esbocé una tímida sonrisa. Se supone que no debes hablarme así. Soy tu supervisor. Por eso resulta tan divertido. Vámonos de aquí, antes de que digas algo de lo que te arrepientas. Regresamos al coche de alquiler que habíamos aparcado detrás del patrullero de la policía de Boston. Los dos memos que parecían estar rezando tras sus tazas de café de poliestireno nos miraron aguantándose la risa. Eran los dos irlandeses, de pura cepa, tipos rubios y sobrealimentados de alguna zona residencial de mierda de la ciudad con aliento a puré rancio. Supongo que el gilipollas ese se cayó del árbol, dije. Oh, se hizo la luz. Los dos polis se echaron a reír, pero no le di importancia.
Otros polis también tienen que reírse, igual estos más que nadie. Tenía buenas razones para no comer en casa. Para empezar, mis padres se habían dado cuenta de mis respuestas monosilábicas sobre Ruth y Danny, y no tenía muchas ganas de explayarme acerca de nuestra separación a prueba, que era como la había descrito el abogado de Ruth. De hacerlo, habría tenido que mencionar mi infidelidad y el fanatismo religioso de Ruth, que seguía siendo un asunto delicado con mi padre. No quería preocupar a mis progenitores. Parecían mucho más mayores y decrépitos de lo que lo recordaba. Pero Elena se empeñó, aunque estaba más interesada en la casa de mis padres que en la comida. Desde fuera, por lo menos, era como cualquier otra residencia urbana en esa parte de Boston, alta, con ventanas saledizas, pórtico y una enredadera que no era nada buena para el enladrillado rojo, aunque no es que a mi padre le importase mucho. Sin embargo, en el interior había conseguido que pareciera un auténtico hogar, lejos del hogar, es decir, un facímil exacto de la casa en la que habíamos vivido en Glasgow. Había tragaluces de vidrio de colores, mobiliario mullido y tapizado en tela cuadros, muchas piezas sólidas de caoba de estilo victoriano y en las paredes varios paisajes escoceses más bien sosos y retratos de antepasados y parientes de cara adusta e implacable, incluido Bill, el hermano de mi padre. No mucho después de dejar Escocia para vivir en Boston, yo tenía 14 años, mi padre me dio un consejo al que siempre he procurado aferrarme. No te apresures con la ofensa, Giles. Aprende a ser tolerante y a vivir y dejar vivir. Recuérdalo, la intolerancia, los prejuicios, el resentimiento, todo eso lo estamos dejando atrás. Era un consejo poco habitual por parte de mi padre. No era de los que dicen a los demás qué hacer. En consecuencia, no soy fácil de provocar, lo que desde el punto de vista cristiano de poner la otra mejilla está bien, supongo, pero esa actitud también hizo creer a más de uno que nada me importaba. Gran cosa. Así pues, todo el mundo se sorprendió cuando ingresé en el FBI. Nadie quedó tan asombrado como mi padre. Nadie se enorgulleció más tampoco. Y nunca parece cansarse de decírmelo. Estados Unidos se ha portado bien con nuestra familia. Giles manifestaba en un acento que, incluso después de 30 años, sigue sonando como si viviera en una de las zonas más agradables de Glasgow. Me alegra mucho que hayas elegido devolverle el favor. Al volver la vista atrás, entiendo que el consejo que me dio en mi adolescencia
iba mucho más allá del mero deseo de evitar que acabara siendo como muchos compatriotas nuestros, y lo que es aún más importante, no quería que acabara siendo como mi tío Bill. Ahora tío Bill debe tener 77 años y no lo he visto desde que nos mudamos de Escocia en 1990. Estoy casi seguro de que mi padre tampoco. El caso es que mi tío Bill se volvió loco y sigue encerrado en un psiquiátrico en alguna parte de Escocia. Una vez, no mucho antes de que mi familia emigrara, mi padre regresó a casa después de ir a ver a Bill, deshecho en lágrimas, y jurando que no volvería nunca más. Mis recuerdos de Bill son tan nítidos como si los hubiera visto ayer mismo. Durante casi 10 años fue un tío adorable, pero poco a poco se convirtió en una persona aterradora, incluso para sus sobrinos y sobrinas. Recuerdo las discusiones furiosas, pero en completo silencio, que tenía Bill con personas que sencillamente no estaban. Hay un término psiquiátrico preciso para lo que le ocurría a mi tío, pero mi padre dice que no era más que un caso de sensibilidad anómalamente delicada ante las excepciones de la vida cotidiana. Es una situación en la que resulta sencillo encontrarse si uno vive en Escocia. Una vez le pregunté a mi padre con quién creía que Bill discutía y me contestó que era seguramente una de sus otras personalidades. En otra ocasión, mi padre me comentó que igual era Dios o el diablo, y cuando le pregunté cuál creía que era más probable, se encogió de hombros y dijo, es todo lo mismo. Eso fue antes de que mi padre declarase su ateísmo, pero aún así se veía venir de lejos. En retrospectiva, me parece que la locura de Bill data más o menos del momento de mi confirmación o de mi no confirmación, dependiendo de cómo se mire. Después de todo, escupir la hostia y limpiarme los santos óleos de la frente no es exactamente el comportamiento de un católico romano devoto. Eso no lo sabía ni siquiera el obispo Coogan. Durante mucho tiempo después de aquello, estuve convencido, como el niño que era, de que Dios me había castigado por mi precoz blasfemia. Sabía muy bien cuánto apreciaba a mi tío, abocando al pobre Bill a la locura. Incluso hoy en día es un razonamiento para justificar la locura de alguien ni más ni menos convincente que muchos otros que se oyen en cualquier iglesia. A veces esas cosas vienen de familia. Mi móvil vibró encima de la mesa del comedor como si hubiera empezado un terremoto sobresaltando a mis padres. Sí, al habla el agente especial Gil Martins. Soy Cynthia Ekman. La voz sonaba un poco entrecortada, pero sexy y británica, con un deje estadounidense, igual que el whisky, con un chorrito de ginger, de ginger ale, tal como lo bebían siempre mis padres. La esposa de Peter Ekman, explicó, su viuda. Señora Ekman, lamento no haberme coincidido con usted cuando estuvimos en Nueva York. Me levanté, me alejé de la mesa y le indiqué a Elena con un gesto que me siguiera, al tiempo que pulsaba el icono del altavoz en la pantalla del BlackBerry del FBI
para que oyera la conversación. Mi hijo se licenciaba en la Universidad de Oxford y me fui a Inglaterra a la ceremonia, pero ahora estoy otra vez en Nueva York. Mi colega, la agente Elena Mónaco, está aquí conmigo, escuchando esta conversación. Así no tendré que relatársela luego. Ahora mismo nos encontramos en Boston. La acompaño en el sentimiento, señora Eggman. Tanto el agente Martina como yo, ma- tanto el agente Martins como yo, hemos leído buena parte de la obra de su difunto marido, a quien admirábamos mucho. Elena y yo estábamos delante de una ventana con vistas a Worcester Square. En el parquecito bordeado de árboles, la luna se reflejaba en la superficie del agua, a los pies de una fuente dominada por un feo grupo de figuras toscamente labradas, que se suponía que eran dos damas de Boston, que habían salido a pasear con los coñazos de sus críos. Una vez vi a su marido debatir con el antiguo arzobispo de Canterbury en Washington. Intervine. Se puede decir que me ayudó a abandonar la iglesia. La señora Ekman suspiró. Entonces lo acompaño en el sentimiento a usted, agente Martins. Pese al ateísmo militante de mi difunto marido, me las apañé para conservar mi fe religiosa. Estar casada durante 10 años con un hombre como Peter y seguir considerándome musulmana practicante, bueno, no fue nada fácil. Mire, la razón por la que le llamo es que hay algo que no encaja en lo que le pasó a Peter. No murió de manera accidental, como dicen. Estoy segura, y supongo que ustedes también deben de tener sus dudas. ¿Qué le hace pensar que la policía pudo equivocarse? He encontrado el diario que llevaba hasta el momento de su muerte, un diario secreto del que yo no sabía nada. Después de leerlo, estoy convencida de que su muerte encierra algo más de lo que parece. ¿Ha hablado de ese diario con la policía? No. ¿Puedo preguntarle el por qué? Cynthia Eggman suspiró. Mi marido estaba teniendo una aventura y no confío en que la policía no enseñe el diario a alguien de la prensa. Cuando murió Peter, aparecieron varios artículos en el New York Post que solo podían proceder de la policía. El conglomerado mediático y Peter mantenían una disputa desde hacía años, y ahora que ha desaparecido, les encantaría ensuciar su memoria con alguna mierda así. El diario trata sobre todo de su aventura, pero de vez en cuando menciona algo que me hace pensar que estaba asustado, muy asustado. De acuerdo, respondí. ¿Quiere enviarnos el diario? Tengo que confiar en alguien por lo que respecta a este asunto, pero aún no puedo depositar mi confianza en gente que no conozco. Igual si vinieran a Nueva York, podríamos verlos y les podría leer aquí algunos fragmentos del diario. Capítulo 9. Tarrytown es una población acomodada en el condado neoyorquino de Westchester y ocupa una de esas amplias ensenadas que se abren en la costa este del Hudson. No lejos de ahí, a medio camino del pueblo de Sleepy Hollow, había un discreto acre de terreno, en el que se erigía la casa de Cynthia Eggman. En torno a aquel edificio
se localizaba un bosquecillo de cerezos, perales y cornejos en flor, y un gran número de pinos blancos más altos. El repiqueteo de un pájaro carpintero era el único sonido que perturbaba la plena tranquilidad. En principio parecía un enclave aislado, muy conveniente para un escritor, sobre todo uno con enemigos urbanos tan acérrimos. A la luz de la última hora de la tarde nos acercamos a la casa en el Taurus que habíamos alquilado en La Guardia. Lo notas, sientes esa sensación soñolienta e irreal en el aire. Sonreí. ¿Has estado haciendo caso al puto recepcionista del hotel Doubletree? Según él, esta localidad es como una típica película de Tim Burton y rebosa de lugares embrujados, leyendas locales y supersticiones morbosas. Si quieres saber mi opinión, Elena, creo que comercian con toda esa mierda, jinetes sin cabeza, brujos, cosas que asustan en plena noche. Es bueno para el negocio, nada más. Atrae a los turistas. ¿No crees en lo sobrenatural? Yo, no, ya no. No creo en nada contra lo que no pueda disparar. Igual es porque nunca has disparado contra nadie. Después de haber matado a alguien, resulta mucho más fácil creer en toda esta mierda. El tipo es al que le disparé en el barco. Durante mucho tiempo tuve la extraña sensación de que seguía rondando por ahí. Empezaba a oír música y voces en el aire, la misma música y las mismas voces que se escuchaban en el barco cuando ocurrió todo, y un par de veces incluso me pareció verlo, como si ejerciera una especie de poder mágico sobre mi mente. Alcanzamos a ver la casa y enfilé con el coche el largo y sinuoso sendero de acceso de grava. Era una antigua edificación colonial de madera de 2 plantas, con escalera exterior y un porche también de madera, que parecía ofrecer una buena panorámica de las tierras y alguna que otra visita del río Hudson. Nos bajamos del vehículo y nos dirigimos a la entrada de la casa. ¿Y ahora piensas en él, en el árabe? No, es la primera vez que me acuerdo de él desde hace una eternidad. Y desde luego la primera vez que le hablo de él a alguien que no sea el loquero federal. El loquero federal, el doctor Sussman, era el psiquiatra al que te remitía el FBI cuando matabas a alguien, para asegurarse de que no te ibas a Starbucks a lloriquear. Bueno, me alegra que hayas confiado en mí. Creo que es importante que sepas por lo que has pasado y viceversa. ¿Por qué has pasado tú exactamente, Martins, que no llevara una falda abierta? Subimos los peldaños de la entrada y llamamos a la puerta. Qué cruel ha sido eso. Cierto, pero cruel. Se abrió la puerta y apareció una mujer atractiva de 40 y tantos años, muy alta, de constitución esbelta, con el rostro almendrado, el cuello tan largo como el cuerno de África y la piel del color del cobre sin bruñir. Parecía una modelo. Llevaba una chaqueta de sport roja, pantalones grises, zapatos de tacón bajo con estampado de, de leopardo, camisa blanca y un pañuelo de seda al cuello. Nos saludó efusivamente y nos hizo pasar a un salón con techo de doble altura en el que había más libros en las estanterías que en una habitación de las que aparecen en las revistas de arquitectura.
Elena y yo nos sentamos en extremos opuestos de, de un largo sofá, mientras la señora Engman quitaba un libro del sillón en el que había estado sentada. Optó por encaramarse al borde del asiento y nos miró recatadamente con las manos entrelazadas delante de una rodilla. La luz de la lámpara resplandecía sobre el cristal de unos póster de películas enmarcados, y más resplandeciente aún en los diamantes que lucía la señora Engman en los lóbulos de las orejas. Destelló en las gafas de Elena mientras miraba a un lado y otro antes de levantar la vista hacia la galería, como para acordarse de que era ahí donde estaba ubicada la habitación del pánico en la que había muerto Engman. Ya han estado aquí, claro, dijo la viuda, mirando atentamente a Elena. Sí, respondió Elena. La última vez que vinimos, su ama de llaves nos dijo que echáramos un vistazo. Así pues, ya sabrán que es ahí donde murió, ahí arriba. Los dos asentimos. Las fotografías del cadáver de Engman, tomadas por la policía científica, seguían en el expediente en mi maletín, pero lo más desagradable era que continuaban alojadas en mi cerebro. He visto unos cuantos cadáveres en mi breve carrera con el FBI. Muchas veces los cuerpos están hechos polvos y en mal estado. El de Engman no presentaba ni una sola marca, pero el cadáver tenía algo que me perturbó profundamente, algo grotesco en la cara del fallecido. Cuando la gente está muerta, y por lo general es lo único que se puede decir de ellos. Pero la cara de este cadáver en concreto parecía mirarte con suma concentración. Resulta absurdo, pero es como si el rostro albergara algo más que la mera historia de una muerte. Era como si tuviera algo que decir acerca de la naturaleza de la muerte en general, tal vez una verdad sobre la esencia de la eternidad y nuestro lugar en ella. Supongo que todo suena bastante raro, y lo es, pero esperaba sinceramente que la señora Engman no hubiera, no hubiera visto las fotografías del cadáver de su marido. ¿Quieren algo de beber?, preguntó. Tengo una botella de vino abierta. No, gracias, respondí. La señora Engman estaba otra vez de pie y servía una copa de una botella de vino blanco abierta en el aparador. Antes nunca bebía vino blanco, dijo. Seguramente no habría empezado de no ser porque Peter bebía mucho. Yo acostumbraba a terminarme una botella solo para que no se le acabara ¿saben? Con una copa de líquido dorada en la mano, volvió al sillón y se sentó esta vez más cómodamente que antes. A mi marido no le gustaba mucho el FBI. En conformidad con la ley de libertad de información, se las arregló para obtener una copia del expediente que tenían sobre él. Escribió a la sección de solicitudes de archivos de libertad de la información en algún lugar de Virginia. Obtuvo el expediente y después redactó un artículo al respecto en su blog. Asentí. ¿Ha visto usted el expediente del FBI de Peter? Le he echado un vistazo. Sí, pero recientemente y solo porque ha fallecido. El FBI suele tener expedientes sobre extranjeros nacionalizados, gente que ha firmado una petición política, que ha sido miembro del Partido Comunista o que ha tenido contacto con un dictador extranjero. Peter cumplía los 4 requisitos.
La señora Eggman tomó un largo sorbo de vino blanco, frunció el ceño y respondió su propia pregunta. Claro, escribió un libro sobre Hugo Chávez, ¿no? Otro error de juicio por parte de Peter. Siempre tenía el mejor concepto de los políticos hasta que inevitablemente lo decepcionaban, igual que todos los demás. Solo que Peter se tomaba esas cosas muy a pecho. Sonrió, pero no me malinterpreten. Estaba muy orgulloso de ese expediente suyo del FBI. Le encantaba hablar de eso en las cenas elegantes. Creía que le daban en cierto aire crispado y subversivo, aunque no era propio de él en absoluto. En muchos aspectos, Peter era muy conservador, como seguro que sabrán si han leído lo que escribía. Sí, lo sé, pero no era de nosotros de quien tenía miedo, era de otros. ¿No lo cree usted? Desde luego, tenía miedo de algo. Se estremeció un poco y cogió un chal de cachemira del brazo del sillón para echárselo sobre los hombros. A veces este lugar resulta un poco solitario y uno empieza a imaginarse cosas. Bromeábamos sobre ello, Peter y yo. Lo llamábamos el síndrome de Sleepy Hollow. Es mucho más fácil tomarse a broma algo así cuando no se vive solo. ¿Tiene usted miedo de algo ahora, señora? Se encogió de hombros. Si, si muere tu marido, a veces se te olvida que no está. Imaginas que se encuentra en la cocina o en su estudio, como estaba siempre. Oí en algunas ocasiones. Imaginas otras cosas. Cynthia Eggman negó con la cabeza. Es una casa antigua. Frecuentemente cruje un poco. Eso es todo. Estoy segura de que nadie tiene nada contra mí, tal como podía tenerlo contra él. Yo no, por lo menos. Hace mucho tiempo que no recibo amenazas, alrededor de unos 5 años. No estábamos al tanto de eso, dijo Elena. Lo siento, me temo que hemos centrado toda nuestra atención en la muerte de su marido. Soy originaria de Somalia, nos contó la señora Eggman. Nací ahí y luego pedí asilo político en Inglaterra para eludir un matrimonio concertado antes de venir a Estados Unidos a trabajar de intérprete en las Naciones Unidas. Después escribí un libro sobre el tratamiento que se dispensa a la mujer en la sociedad islámica titulado Entre las odaliscas, huir del serrallo. Lo leí, aseguró Elena. ¿Es usted Cynthia Chermarker? Sí, me gustó ese libro, dijo Elena. Fue una superventas, ¿no? Sí, lo fue. Solo que ese libro me valió muchas críticas en Arabia, Sandy y en Egipto, algunas bastante violentas, la verdad. Recibí más de una amenaza de muerte. Hoy en día es lo más normal cuando uno escribe algo con lo que hay gente que no está de acuerdo. Después de escribir el libro, conocí a Peter, nos casamos y vinimos a vivir aquí. En un principio se suponía que la habitación del pánico era por mi bien. ¿Quién iba a pensar que sería él la persona que creería necesitarla? Quizá pueda explicarse con más detalle, la instó Elena. La señora Eggman sonrió y dio la impresión de que al menos Elena se había ganado su confianza. Sí, afirmó, más vale que lo haga. La señora Eggman dejó la copa y se levantó.
para coger un ordenador portátil de una mesa junto a la ventana. Lo llevó al sillón y lo abrió sobre sus rodillas. Mientras esperábamos a que se pusiera en funcionamiento, paseé la mirada por la sala. Unas espléndidas cigarreras ocupaban un lugar de honor en unos nichos como las tumbas de generales franceses desconocidos. Sabía que eran cigarreras porque encima de cada una de ellas había un cortapuros. En la mesita de centro descansaba un cenicero de cristal del tamaño de un tapacubos al lado de un mechero de mesa de granito que tenía aspecto de haber sido arrancado de un meteorito, y había una bombona de oxígeno con un tubo y una mascarilla, como recordatorio de que Peter Eggman había padecido un efisema provocado por el tabaco. Tenía el diario en el portátil, explicó la señora Eggman mientras tecleaba un poco más. Estaba protegido por una contraseña secreta, solo que esta no era tan secreta. Estaba escrita en una libretita en la que anotaba todas sus contraseñas. Peter no era muy cuidadoso con esas cosas. La señora Eggman esbozó entonces una sonrisa paciente y por un momento atiné a ver la clase de relación que tenían. Él, a menudo borracho y desorganizado, pero también divertido, probablemente, y ella dura y con iniciativa, incluso un tanto inflexible, y con frecuencia exasperada por su marido tan brillante, pero a todas luces encantada con él, o al menos lo había estado hasta que se enteró de la aventura, supuse. He destacado los pasajes claves, pero para lo que ahora nos ocupa, más vale que se los lea en voz alta. Aún no he decidido si voy a entregarles este portátil. Le resté importancia moviendo los hombros. Podría darnos una copia en un lápiz de memoria. Tengo uno aquí mismo. Miren, entenderá a qué me refiero cuando empiece a leer. De acuerdo, y quizá lo mejor sea que dejen todas las preguntas para después cuando haya terminado. Asentí. Claro, lo que le resulte más cómodo, señora. Movió la cabeza con amargura. Se lo aseguro, agente Martis. Nada de eso me resulta ni remotamente cómodo. ¿Y le importaría llamarme Cynthia o señora Eggman en vez de señora a secas? Suena condescendiente, como si se estuviera esforzando todo lo posible por tener paciencia conmigo. Se lo agradecería. Cuando la señora Eggman bajaba la vista hacia la pantalla, crucé la mirada con Elena y procuré contener el deseo de hacerle una mueca. Me habían dado un buen tirón de la correa y seguía un poco ahogado y con el cuello torcido, igual que un chucho que se hubiera llevado una bronca. Ahora recibo tantos correos, leyó la señora Eggman, que a veces tengo la sensación de que es una variante moderna de la proverbial maldición china. Ojalá te encuentren todos tus mensajes. Es lo contrario de una diáspora. Si 1,000,000 de caminos llevan siempre a Roma, entonces estoy también seguro de que 1,000,000 de correos a la semana parecen llevar hasta mí. Ya me he resignado a recibir CNSM, correo no solicitado, en masa, o CCNS, correo comercial no solicitado,
o simplemente spam de las denominadas redes zombies ubicadas por todo el mundo. Por rutina me prometen millones de dólares si envío mis datos bancarios a algún Fish Herman, como se llaman a veces los spammers, nigeriano, analfabeto, o me ofrecen algún medio igualmente improbable de conseguir para mis partes masculinas adquieran un tamaño mucho más considerable del que tienen ahora. Me he acostumbrado a esta clase de correos basura del mismo modo que me he acostumbrado a tener el vello púbico entrecano o a los suplementos en las secciones dominicales del New York Times. Por desgracia, estoy acostumbrado incluso a los correos amenazantes. Con el trabajo al que me dedico son un gaje del oficio y casi siempre se trata de las típicas misivas inocentes acerca de cómo he ofendido sin piedad al Partido Republicano o al Islam o a Dios, y como éste no tendrá en castigarme con la muerte, y como éste no tardará en castigarme con la muerte. Pero últimamente he estado recibiendo amenazas por correo que son muy distintas de las habituales, no por lo que respecta al contenido, no, el contenido es el mismo, Dios me detesta, sino en su comportamiento cuando llegan a la bandeja de entrada de mi ordenador. Bueno, no se me da muy bien la técnica. Una de las paradojas menores de mi vida es que paso muchísimo tiempo usando un ordenador y sin embargo no entiendo en absoluto cómo funciona. Naturalmente, me he acostumbrado a este nivel de ignorancia cotidiana y como la mayoría de los que tienen ordenador portátil, soy capaz de sobrellevarla, o al menos eso creía. Cynthia Eggman leía el diario sobre la pantalla del ordenador en voz alta y con evidente orgullo por la prosa ligeramente pomposa de su difunto marido. Yo no tenía ni puñetera idea de lo que quería decir inocente, y eso que había ido a la Facultad de Derecho. No, lo que me deja perplejo, dijo, continuando la lectura, es que soy del todo incapaz de encontrar ninguno de estos correos en el ordenador. Llamémosle correos Mr. Phelps, pues parecen programados para autodestruirse en cuanto se han leído, del mismo modo que el mensaje grabado que solía proceder a la cabecera de la serie de televisión de los años 60, Misión Imposible. Jim Phelps, el impertérrito líder de la Brigada de Timadores y Ladrones de Cajas Fuertes de MI, ponía en marcha un cassette que luego se disolvía en una nube de humo, como si un frasquito invisible de ácido hubiese borrado el mensaje secreto para siempre. Era el mejor momento de todo el capítulo, aunque solo fuese porque era la parte más fácil de entender. Estos correos no son virus, pues parecen tener el efecto opuesto al del malware informático, que es funcionar en secreto, sin ser desactivados o borrado por el usuario o el administrador del sistema informático. Los troyanos, por ejemplo, no. Mis correos Mr. Phelps llegan a la bandeja de entrada y se quedan ahí solo hasta que los he leído o hasta que han estado en la bandeja sin leer un número determinado de horas. De hecho, a modo de experimento, dejé un par de esos correos sin leer
y los dos habían desaparecido, igual que nieve en un plazo de 24 horas. Hasta el momento he recibido al menos una docena de estos correos Mr. Phelps. Naturalmente, son anónimos. Las palabras varían, pero el contenido es en esencia el mismo. Son breves, jeremiadas, prolongadas invectivas que me denuncian y profetizan mi muerte inminente. Al principio no les hacía caso, y aún así su curioso comportamiento me llevó a decidir que debía compartir su existencia con alguien. Por motivos evidentes, no podía ser Cynthia. Vivíamos en un lugar aislado a las afueras de Tarrytown, y cuando voy a Washington a ver a Adela, Cynthia se queda aquí sola. No sería bueno para su estado de ánimo creer que su vida o la mía está otra vez amenazada. Y puesto que Adela, recién licenciada en informática por el MIT y una de las frikis permanentes en el trabajo, no tengo la menor idea de lo que ve en mí. Lo sabe todo sobre ordenadores. Decidí hablarle de los correos. A la señora Eggman se le quebró un poco la voz al leer aquello. La primera mención de la amante de su marido, Adela, y con la intención de resarcirme por el violento tirón del collar que me había propinado antes, carraspeé y dije: Adela, supongo que es la mujer con la que su marido tenía una relación romántica. Se la estaba follando. Llevaba mucho tiempo saliendo con ella. La verdad es que no lo sé. Acabo de enterarme. Leyendo este diario, claro. Sospecho que no era más que otra putilla hacker mal pagada que quería meterse el mundillo menguante del periodismo impreso. Pero como he dicho, agente Martins, quizá sea mejor que se guarden las preguntas hasta que haya acabado de leer. Sí, claro, ya sé que lo ha dicho, pero en el FBI nos preparan para pensar por nosotros mismos y plantear preguntas cuando lo creemos conveniente, no cuando alguien nos da permiso para hacerlo. No tenemos tanta paciencia como supone la gente. ¿Sabe cómo se apellida Adela? No, no lo sé, pero supongo que no sería muy difícil averiguar quién es. No, supongo que no. ¿Puedo seguir con esta entrada en particular? Me lanzó una sonrisa amarga. Por favor, casi he terminado. Hay dos más después de esta. Adela vive en un bonito apartamento en la avenida 11, justo a la vuelta de la esquina de la oficina. Quedó intrigada cuando estábamos en la cama en ese momento. Le conté lo de los correos Mr. Phelps y por curiosidad profesional insistió en que encendiera el portátil para echar un vistazo, pero como es natural, no había nada que ver en la bandeja de entrada, y estoy convencido de que supuso que me lo estaba imaginando todo. Adela muy amablemente se ofreció a supervisar mis correos con la esperanza de identificar por sí misma algún Mr. Phelps, pero eso supondría
facilitarle mi contraseña, y aunque le tengo mucho cariño, no confío en ella lo suficiente para permitirle entrar por la puerta principal en mi vida de esa manera. La señora Eggman se interrumpió. Es el final de la primera entrada, señaló. La primera entrada relevante, quiero decir. Terminó la copa de vino que estaba bebiendo y se sirvió otra. Qué interesante, comentó Elena. Nunca había oído hablar de correos que se autodestruyen. Yo tampoco, confesé. La señora Eggman descartó los comentarios con un movimiento de los hombros. Sí, es que lo eran, precisó. ¿Cree que podrían ser otra cosa?, pregunté. Bueno, no soy experta en informática, repuso, pero me da la impresión de que Adela sí lo era. Esa putilla con la que salía sabía de ordenadores, ¿verdad? Si buscan a quien puede estar detrás de todo este asunto, no creo que vayan descaminados si le hacen una visita. Bien podría haber tenido acceso a su portátil. Como ya les he dicho, Peter no tenía mucho cuidado con su contraseña. Ella podría haber instalado algo en el ordenador de Peter sin que él se diera cuenta, algo que borrase correos de manera selectiva. Sí, supongo que es posible, admití, pero ¿qué motivo podía tener para hacerlo? Peter era famoso, tenía influencias, podría haber sido inmensamente útil para alguien que estaba empezando en el mundo del periodismo, como ella. Así que igual lo dio todo para que se asustara y quedarse en sus manos. Parecía una locura, pero asentí de todos modos, igual que hizo Elena. Cynthia Eggman se encogió de hombros. También es posible que si Peter había decidido no promocionar su carrera, ella estuviera resentida, y quizá esa mujer quiso darle una lección. Lo desconozco. No sé si está echándole demasiada imaginación, señora Eggman, le advertí. ¿Estaba asustado?, preguntó Elena. ¿Por esos correos, Mr. Phelps? Quizá la manera más sencilla de responder esa pregunta será leer la siguiente entrada del diario, contestó la señora Eggman. Esta primera la escribió un lunes, exactamente una semana antes de morir. ¿Les importa? Sofoqué un bostezo. Los correos, Mr. Phelps, eran interesantes y tenía ganas de describírselos a los chicos del laboratorio en la oficina. Podía leer en alto el diario de Eggman. Me recordaba lo que siempre había pensado de él, que era un poco ostentoso, igual que una mujer con un movimiento de caderas espectacular que camina por la calle y cimbrea su torneado trasero un poquito más de lo necesario para volver locos a los colequistas de la esquina. Adelante, señora. Sigo con lo de los extraños correos, Mr. Phelps. Al principio eran amenazantes, de una misma manera general. Dios Todopoderoso te ha juzgado, te ha declarado culpable, y no tardarás en sufrir una muerte horrible a manos del ángel más preciado del Señor, y en ser condenado a las llamas eternas del infierno. Cosas así. Pero ahora parece ser que tengo una cita con la muerte a finales de mes, como una visita del cobrador del alquiler. Solo me quedan 7 días a partir de ahora.
lo que es bueno, supongo, porque al menos si después de una semana sigo vivo y coleando, quizá estos correos desaparezcan para siempre. Adela cree que debería acudir a la policía, pero a los polis no les gusta que no se aporten pruebas. Adela ha buscado algún indicio de los correos en mi ordenador y no ha encontrado nada. Y no creo que la policía vaya a descubrir lo que no ha logrado hallar ella, como es natural. Este último giro, la predicción de mi muerte, es la mejor opción para la gente que intenta amedrentarme. Los buenos prestigiadores llevan a cabo predicciones sobre la base de opciones que ya han obligado a barajar a los espectadores del mismo modo que en las sociedades triviales. El brujo siempre hace saber de antemano a las víctimas que va a ser una víctima. Es simple lógica vudú. Por suerte, no soy tan crédulo y ya me han amenazado en otras ocasiones. La última vez no ocurrió nada y lo más probable es que tampoco ocurra nada en esta. Igual, la mejor defensa contra la amenaza dirigidas contra uno mismo es, sencillamente, una actitud firme y enérgica. Así pues, con el permiso de Samuel Beckett, debo seguir adelante. Seguiré adelante. Martes. Acosado por la incertidumbre y la curiosa sensación de que no estoy solo, sobre todo cuando estoy a solas. Sin ha regresado a Londres una temporada para trabajar en su nuevo libro. Me ha dejado aquí, acechado por las suposiciones más grotescas. Un par de veces estas imaginaciones me han dado alcance deambulando por el jardín con una pistola en una mano y una linterna en la otra. Naturalmente no he encontrado nada, ni siquiera una huella. Aún así, creo que me habría supuesto un alivio encontrarme a un asesino oculto entre los arbustos, en lugar de nada en absoluto. Porque no tengo la sensación de que no sea nada en absoluto. Y ahí está el problema. Tengo imaginación como cualquier otra persona y es fácil ver a un asesino o a un demonio en todos los rincones oscuros, sobre todo aquí en Sleep Hollow, el pueblecito del terror de cartón piedra. Mientras escribo estas palabras, el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea resuena misteriosamente fuerte, marcando todas y cada uno de los segundos entre ahora y el lunes por la noche, como si mi vida estuviera llegando al final de su tiempo asignado. Es ridículo, lo sé. Durante el día no es tan malo, pero claro, la oscuridad hace que la imaginación cobre vida de veras, aguzando el resto de los sentidos, del mismo modo que, según se dice, la ceguera aguza el oído, de manera que todo ruido, todo movimiento, todo olor adopta un sentido nuevo y siniestro. Todo conspira para producirme inquietud y sacarme de quicio en un lugar donde por lo general me siento a gusto y en paz. Desconcertado por mi propia compañía, cosa que no me había ocurrido nunca, llamé a Adela. Fui en tren a la ciudad y almorcé con ella en el
Michaels. Había mucha gente conocida y la atmósfera era tan metropolitana y propia de Goldman que se ha esfumado por completo el recuerdo de las amenazas de muerte. Probablemente he estado bebiendo mucho y es posible que la bebida interfiera con los esteroides que he estado tomando para el efisema, por no hablar de los antidepresivos. Y la Viagra, claro. Después de un almuerzo delicioso, fui al apartamento de Adela para acostarlos. Me quedé a pasar la noche. Curiosamente, el sexo fue de maravilla, lo que me lleva a pensar que mis problemas no son fisiológicos, sino mentales. Y con la mente distraída, mi cuerpo reaccionó a ella justo como debía hacerlo. Viernes, volví a Tarrytown a pasar el fin de semana sin acordarme de Mr. Phelps y los correos amenazantes. El ánimo relajado solo me duró hasta medio trayecto en tren, cuando se vació mi vagón en Irvington y me quedé a solas durante el resto del viaje. ¿Cómo era lo que escribió Hughes Mans? Anoche vi en la escalera a un hombrecillo que allí no estaba. Ahí hoy seguía sin estar. ¿Cómo me gustaría que se fuera? Bueno, así me sentí cuando regresaba a casa desde la estación de ferrocarril. Habría jurado que me seguían, pero cada vez que me daba la vuelta para ver quién era, la calle estaba vacía. Un par de veces me detuve y me encontré dirigiéndome al aire, retando a quien quiera que fuese a que se dejara ver y se identificara. Pero lo peor fue cuando esa noche apagué la luz del dormitorio y oí con toda claridad la respiración de otra persona. Es posible que fuera la mía, sí, pero no lo creo. Sea como sea, fue la última vez que apagué la luz, y desde entonces la casa entera ha estado iluminada como un árbol de Navidad. Supongo que eso me convierte en un blanco fácil para cualquier con un rifle de francotirador, pero no lo puedo evitar. El miedo a lo menos probable parece imponerse al miedo a lo más verosímil. Tal vez fue siempre así, pero citando al mismísimo Horacio, lo que he visto, o quizá no he visto, es extraordinariamente extraño. Domingo. Hoy sé que he oído algo inexistente. Es posible que también lo haya visto en el jardín y luego en la casa. Media docena de veces he empezado a llamar a la policía y luego me he detenido. Me tomarían por loco. Es muy posible que esté enloqueciendo, claro. Cynthia siempre lo insinúa y no puedo decir que se lo reproche. Es parte del motivo de que se fuera a Europa para alejarse de mí. Naturalmente, en Hamlet todos creen que el príncipe está loco, y si nosotros también lo creemos, la obra es mejor, por supuesto. Siempre he pensado que hay un eco de la obra de Shakespeare en Otra vuelta de tuerca. No hay mucha diferencia entre Hamlet
y la institutriz, como lo expresa el propio James, lo extraño y siniestro implicado en la esencia misma de lo normal y lo sencillo. Últimamente podría ser una descripción de mi vida cotidiana, lo extraño y lo siniestro, y lo normal y lo sencillo. Es la justaposición de ambos lo que provoca un efecto tan espeluznante. Sábado. Me estoy planteando pasar la noche en la habitación del pánico. Casi me avergüenza reconocerlo. Después de todo, la instalación por el bien de Cynthia, no por el mío. Debo de ser un miedica. Soy un miedica. No es precisamente Beckett, pero ya nos entendemos. La señora Eggman hizo una larga pausa antes de añadir en tono vacilante: y esta fue la última entrada antes de que fuera hallado en la habitación del pánico muerto. ¿Cree que su marido estaba loco, señora Eggman?, preguntó Elena. Todos los maridos están locos, contestó, pero un hombre tendría que estar loco de cojones para quedar soltero, ¿no cree? Teniendo en cuenta que una esposa está dispuesta a hacer por él. Se encogió de hombros. La verdad es que no lo sé, agente Mónaco. Elena. ¿Su marido se drogaba?, pregunté por diversión. A veces, cuando nos conocimos, era adicto a la cocaína. Solo intento establecer si su paranoia podría estar causada en parte por el alcohol o por la medicación. Quizá sufría una efisema, ¿no?, que tomaba para eso. Esteroides, sobre todo Xanax. Eso era por la ansiedad que le producía no poder respirar bien. Oxígeno puro. Ya vieron el nebulizador. Bueno, seguro que no debía de irle muy bien mezclar alcohol con eso, ¿no? Y todo lo demás que estuviera tomando. Viagra, claro. El efisema conlleva que uno no reciba suficiente oxígeno, lo que puede provocar alucinaciones. Pero si una noche se queda a solas y se bebe una botella entera, es posible que recurra al cilindro y tome demasiado oxígeno puro, y como los pulmones no funcionan debidamente, no consigue expulsar el exceso de dióxido de carbono que eso produce de inmediato. Eso también causa alucinaciones. No es cierto. Sabía que pisaba terreno firme en ese aspecto. Un abuelo mío murió de efisema provocado por el tabaco. Sí, lo que dice desde luego es posible, reconoció la señora Eggman. Por otro lado, si presta atención al tono de la primera entrada del diario, creo que estaré de acuerdo en que parece bastante racional. Pienso que los correos Mr. Phelps eran del todo reales. Movió la cabeza y cerró el portátil. Pero si está convencido de todo eso, agente Martis, no sé qué demonios hace aquí. Tenemos el deber de ser escépticos, contestó, hasta que encontremos alguna prueba que demuestre lo contrario. Pero es eso lo que estamos buscando. A pesar de lo que acabo de decirle, solo estaba haciendo de abogado del diablo. Ahora veo que tener una copia del diario en un lápiz de memoria no sería lo ideal. Así pues,
A ser posible, me gustaría llevarnos el portátil de su marido y dejarlo en manos del laboratorio informático forense del FBI en Houston para ver si encuentran algo que no fue capaz de detectar la amiga de su esposo, Adela. Se lo devolveremos lo antes posible, intacto, y todo lo que hay en él se tratará con el respeto y la confidencialidad más absolutas. Lo que hacen es elaborar una copia exacta de todo lo que hay en la memoria del portátil y el disco duro, y luego la utilizan para trabajar. Se lo podemos enviar por mensajero en 1 o 2 días. La señora Eggman se llevó el portátil al pecho un momento, como si hubiera sido el propio Eggman. Ni se dará cuenta, insistió Elena. Nuestros informáticos son unos excelentes profesionales. Puede confiar en ellos. Le doy mi palabra. Dio la impresión de que la señora Eggman se lo pensaba un momento más y luego asintió. Supongo que no pasa nada. Le entregó el portátil a Elena. La contraseña es Baliol. Se deletrea Ballliol. Él metió el ordenador de Peter Eggman en el maletín. Era un modelo de Briggs Riley con más bolsillos que fundas en la colección de discos de un hippie. Tengo una pregunta, dijo la señora Eggman. Son de la oficina del FBI de Houston, ¿verdad? Peter no estuvo en Houston en su vida, lo que solo puede indicar que creen que hay alguna relación entre lo que le ocurrió a él y ya lo que pasó en Texas. ¿No es así? Aún no me han explicado cómo es que se interesaron en el caso para empezar. Es posible que hay relación con otros sucesos, reconocí sin prisar, solo que no estoy autorizado a hablar de ello ahora mismo. La señora Eggman se encogió de hombros. Supongo que estamos acostumbrados a eso en este país, a que el FBI se reserve información. No le estamos ocultando nada, señora Eggman, terció Elena, a quien no le hacía ninguna gracia la comparación del FBI con la CIA. Lo que pasa es que no tenemos nada en concreto para decirle. Le doy mi palabra de que en cuanto lo tengamos, lo pondremos en su conocimiento. Y hablarán con esa putilla a la que se estaba tirando, ¿verdad? En cuanto volvamos a Manhattan, dije. Agradecemos a la señora Eggman su cooperación y regresamos al coche. El crepúsculo había dado al cielo un color encendido, casi infernal, como si hubiera entrado en erupción un volcán en la otra parte del mundo. Cuando nos alejamos de la casa, le dije a Elena, que saltaba a la vista, por qué Peter Eggman había tenido una aventura. Ah, sí, se extrañó. ¿Por qué? Por lo que tengo entendido, Eggman era demasiado urbanista para un lugar así. Moví los hombros arriba y abajo. No tenía nada que ver con Walden ni con Emerson. Ellen asintió. Es elemental, ¿no? Aquí, lejos, es más fácil creer en el diablo que en Dios. A veces creo que Dios no es más que el diablo haciéndose el simpático. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.